Bendiciones, hermanos, estamos de nuevo con ustedes estudiando la doctrina de la iglesia, puntualmente lo que es ser miembro de la iglesia. Y gracias a Dios estamos ahora en el cuarto tema, y ese tema le he titulado El cristiano y la iglesia, entendiendo que tenemos que conocer, por ejemplo, en qué se enfocaba la predicación de la primera generación de la iglesia, porque realmente ser una iglesia de Cristo significa ser una iglesia bíblica. Y ser una iglesia bíblica implica predicar únicamente el mensaje bíblico. Y obviamente esto va moldeando el pensamiento del creyente, y no solo su pensamiento, sino su conducta y su vida. Entonces la pregunta que podemos hacernos, o que debemos hacernos, es si pueden haber cristianos fuera de la iglesia. La respuesta es no. Ya hemos venido avanzando en esto. Si hay gente que dice que es cristiana y está fuera de la iglesia de Cristo, porque no estamos hablando de cualquier iglesia, estamos hablando de la iglesia de Cristo, entonces esa persona se está engañando a sí misma y no entiende que no puede decir que es cristiano, aunque lo seguirá diciendo, pero un día, como nos enseña la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 22, que en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero yo os diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es decir, esta gente creía que seguía a Cristo, pero Cristo les afirmó que no era así. ¿Pueden existir congregaciones fuera de la iglesia de Cristo? No. La pregunta es casi la misma. ¿Pueden haber cristianos fuera de la iglesia? No. ¿Pueden haber congregaciones fuera de la iglesia de Cristo? No. En otras palabras, nosotros pertenecemos y estamos unidos con la iglesia universal del Señor Jesucristo. Una iglesia que comenzó en el aposento alto y que ha ido de generación en generación. Somos parte de la gente que estuvo en Éfeso, en la Odisea, en Esmirna y en las 7 iglesias apocalípticas. Somos parte de los hermanos que estuvieron en Corinto. Somos parte de la iglesia, de la comunidad de la iglesia de Spurgeon, de los puritanos, de Martín Lutero, de Calvino. Todo eso es parte de nuestra historia, y todos ellos son parte de la iglesia. Y nosotros también tenemos que entender que no hay creyentes fuera de la iglesia, y que tampoco hay congregaciones fuera de la iglesia de Cristo. Así que yo voy a leer un texto, porque una de las características, y vamos a ver algunas de ellas, de lo que es la característica de una iglesia bíblica, porque quiero enfocarme en eso, las características de una iglesia bíblica. Y una de ellas es lo que predicaban. ¿Cómo predicaban? Mateo capítulo 4, versículo 17 dice de la siguiente manera: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, aquí vemos un mensaje que la iglesia lo repitió después los apóstoles, y la iglesia en las siguientes generaciones siguieron hablando sobre esto. Era un mensaje bíblico, donde hay un mensaje donde se predica un solo Señor y Salvador, un Cristo escritural e histórico. Y eso es muy importante, porque nosotros debemos de entender que solo hay un Cristo histórico que está definido y descrito en los 4 evangelios. Estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también hay un Cristo escritural que está profetizado desde Génesis capítulo 3, y que sigue las profecías alrededor de todos los profetas, dando características de cómo sería el Mesías y cómo sería su nacimiento, y en qué tribu, bajo qué linaje vendría, y cuáles serían las señales que le acompañarían en su vida terrenal. Incluso es tan específico que se habla que nacería de una virgen, y también habla de cómo viviría y de cómo moriría. Así que todo eso tiene que ver con el mensaje del evangelio de una iglesia bíblica. Debe estar permeado por Cristo. Es decir, desde su encarnación, su nacimiento, su concepción y nacimiento, hasta
su muerte y resurrección. Si no, el mensaje no es bíblico. Así que la primera generación de la iglesia hizo un énfasis en el arrepentimiento para perdón de los pecados, por supuesto enfocado en Cristo. De hecho, los apóstoles también hicieron el mismo llamamiento, y yo quiero leerte Hechos capítulo 17, porque es importante que vayamos nosotros a la Escritura y veamos lo que la palabra dice. Hechos capítulo 17, versículo 3. Los apóstoles predicando y no se salían del mensaje. El texto nos dice de la siguiente manera. 17.2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutieron con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. En otras palabras, Pablo, su mensaje era totalmente escritural, lo dice el texto, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Qué exponía por medio de las Escrituras? Que era necesario que el Cristo, es decir, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, dice Pablo, es el Cristo. Así que Pablo demostraba con las Escrituras que el Mesías que los judíos habían crucificado era el Mesías, que las mismas Escrituras de los judíos, que el mismo Antiguo Testamento de los judíos había profetizado que vendría un Mesías. De nuevo, Pablo se caracterizó, y la iglesia de aquella generación, por tener un mensaje bíblico. Los apóstoles, la iglesia predicó el Evangelio, Jesucristo predicó el mensaje de arrepentimiento, y también los cristianos de todas las épocas, pero puntualmente aquella primera generación, aunque lo han hecho todos, predicaban también este arrepentimiento y el bautismo en agua. Yo leo Hechos capítulo 2 ahora, porque creo que es vital e importante entender eso que estamos viendo. Capítulo 2, versículo 38. Está predicando Pedro, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, escuche esto, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese don del Espíritu Santo? El don de ser sellados por el Espíritu Santo, el don de ser injertados a la iglesia, el don de ser sumergidos en la iglesia. Y esto es lo que hizo la iglesia, predicar el mensaje del Evangelio. Y nosotros fuimos llamados a eso, una iglesia bíblica. Y aquí estamos llegando a explicar que una iglesia bíblica es aquella que predica únicamente un mensaje espiritual, porque no hay otro mensaje. Debemos de definirlo de esa manera y no debemos darle tanta vuelta a este asunto. Incluso cuando nosotros vemos eso, tenemos que responder correctamente. Miren, los cristianos, como una iglesia bíblica, se identificaban colectivamente con la iglesia. Por eso insisto en que no hay cristiano fuera de la iglesia. Ustedes posiblemente, la mayoría han leído, o tal vez no, la historia de Saulo, que después es llamado Pablo. Y él perseguía a la iglesia. Y cuando él perseguía a la iglesia, toda la iglesia, dice la Biblia, la noticia llegaba a todos de que había alguien que estaba, obviamente con un equipo de gente, estaba buscando creyentes o cristianos o discípulos de Cristo para arrestarlos y luego ser llevado delante de las autoridades, no romanas, sino las autoridades de los judíos, para ver si los desheredaban o los expulsaban, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, Pedro fue encarcelado por predicar el Evangelio, la Biblia nos dice en Hechos 12:5 que toda la iglesia oraba, estaba orando por él, y estaban preocupados por él. Mientras Pedro estaba preso, por causa del Evangelio, la iglesia oraba por él. Y eso es una iglesia cristiana. Todos colectivamente se preocupan por los demás. Allí es donde entendemos: en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Pero si nosotros nos llamamos la iglesia de Cristo y un hermano está padeciendo hambre, y ninguno de nosotros hace nada por ese hermano, entonces lo que estamos haciendo es demostrar que no nos identificamos colectivamente
con la iglesia. Y yo sé que para algunos esto puede parecer un concepto raro, pero es más que un concepto, es una vida. Porque debemos de recordar que el mismo Señor Jesucristo se ha preocupado e identificado por la iglesia. Y no solamente se preocupa por ti y por mí, sino que está constantemente mostrando su misericordia hacia nosotros. Así que son ejemplos como en Hechos 12:5, donde Pedro está preso y la gente está orando por él. O en el caso, cuando sale Pedro, llega a una casa y toca la puerta y ahí están orando por él, y son aspectos me imagino de mucha fortaleza para Pedro, pero que la Biblia nos dejó, Lucas nos dejó, porque estaba impresionado también él, y era parte de la iglesia, de cómo vivía aquella primera hermandad. Esta vida era una vida consagrada a la iglesia. Nosotros algunas veces, cuando ustedes escuchan que debemos de consagrarnos a la iglesia, la gente le parece que somos exagerados, pero usted debe darme la razón que a algo está usted consagrado. Algunos están consagrados al trabajo, otros están consagrados a los deportes, otros están consagrados a los estudios, otros están consagrados a las vacaciones, a estar sin hacer nada. Pero el punto está en que, ¿por qué le parece a la gente extraña cuando se le dice que debemos de estar consagrados a la iglesia? Porque lo muy menos no es algo que se le apetece, y en muchos casos no han sido llamados a la iglesia. Hechos 11, se lo voy a leer, nos habla puntualmente de esto. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, hablando de los creyentes, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Mire que no dice que llegó a oídos del pastor o de los ancianos o de los apóstoles, sino que llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que estamos viendo a una iglesia consagrada, a creyentes consagrados a la vida de la iglesia. Y eso es parte de lo que es una iglesia. Una iglesia bíblica es una iglesia, y estoy recapitulando, una iglesia que predica el mensaje bíblico. Es una iglesia que se identifica colectivamente entre ellos, es decir, preocupados unos por otros, atendiendo las necesidades unos por otros. Y eso es lo importante, es una iglesia que está consagrada, o son creyentes que su vida están consagrados a la iglesia, y por eso hay esa preocupación. Esas son características de una iglesia bíblica, y que es importante entender. Pero también la iglesia tiene demandas a sus miembros, y cuando hablo de demandas, yo sinceramente quiero decir o explicar algo fundamental, y es que la iglesia, cuando la iglesia tiene demandas, la iglesia, sus demandas son bíblicas, no se las puede inventar el pastor, porque dejaría de ser una iglesia bíblica, sino que ya están escritas en la palabra. Y por eso, le guste o no a la gente, porque muchas veces la gente quiere cambiar el evangelio, pero no se da cuenta que lo quiere cambiar porque el evangelio no le ha cambiado a él, porque no ha llegado el evangelio a esa persona. Pero el hecho de que una persona no haya sido cambiada por el evangelio no quiere decir que alguien tenga la autoridad de cambiar el evangelio. No es que el evangelio no pueda cambiar a la gente, es que eso es una voluntad de Dios. Entonces, la primera demanda que hay para lo que es que demanda la iglesia, aquellos que creen, es el bautismo del nuevo nacimiento. Y por eso es que nosotros y estaremos en ese tema casi solo en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos nos da con mucha claridad, nos habla de esta demanda que la iglesia tenía. Por ejemplo,
lo que les había leído, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Es la demanda de la iglesia a aquel que ha caído. El bautismo, ¿por qué el bautismo es una demanda? Porque el bautismo es la señal de la identificación pública con la iglesia. El bautismo es la declaración pública donde estoy confesando que Jesucristo es mi Señor. En otras palabras, el bautismo es la declaración de fe donde nosotros decimos: yo creo en el Señor Jesucristo, y eso se hace en el bautismo. Hoy se han cambiado mucho las cosas, porque hoy las iglesias lo que hacen es hacer un llamamiento al púlpito y a levantar la mano, y la gente cuando levanta la mano y el pastor le dice que ha nacido de nuevo, y ya la gente dice: nací de nuevo. Pero eso va más allá de una declaración de esa manera. Ahora, recordemos que en tiempos de Pedro, y por eso es importante decir eso, en tiempos de Pablo, en tiempos de Jesús, decir que alguien era cristiano era una declaración de muerte. Por ejemplo, la mayoría de cristianos en aquella época eran judíos, y que ellos dijeran: yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor, para los judíos era una blasfemia, y lo expulsaban de la sinagoga, y lo expulsaban sus familiares, y pasaban muchas cosas, incluso les podían quitar sus posesiones, así que no era tan fácil. Y luego esto siguió avanzando, y en el tiempo, 100, 150 años después, o incluso de 30, 40 años después, reconocer a Cristo como Señor, y obviamente eso significaba no reconocer a César como Señor, era una declaración de muerte. Así que no era tan fácil como lo vemos ahora, de que simplemente voy a las aguas. Tiene que ser una declaración pública, genuina de fe. También la iglesia demanda que los creyentes se aparten del mundo. Y esto es una demanda, insisto, bíblica, porque cuando nosotros hablamos de demandas, necesitamos leer los textos como el texto de 2 de Corintios 6, porque si no lo leemos, le puede parecer a algunos de ustedes que estamos inventando cosas. Pero 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que esta es una demanda bíblica. ¿Qué demanda la iglesia a los creyentes? A relacionarnos con impíos. No nos manda a relacionarnos, sino que a no unirnos con ellos. Porque el creyente no tiene prohibido relacionarse con un inconverso, con un incrédulo. Al contrario, debe hacerlo. Lo que nos manda la Biblia es a no unirnos con ellos. Porque si no tenemos relación con los impíos, ¿cómo vamos a compartir el Evangelio? El problema es cuando ya nos unimos para ir juntos a unas vacaciones, o para hacer una amistad con esa persona, porque obviamente es un inconverso. Así que debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. O en el ejemplo tal vez más claro es como un joven creyente se puede unir a una mujer que de repente es del mundo musulmán, y eso obviamente está en contra de ese principio y va a causar problemas serios. La demanda para no unirse a los inconversos es una demanda de santidad. No te unas en lo que ellos hacen, no te unas en sus blasfemias, en sus inmoralidades, pero eso es una demanda, y es lo que está hablando este pasaje. No os unáis en yugo desigual. Y entonces explica cuál es ese yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí está hablando de integridad, de santidad. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está hablando de pecado, de luz y de tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Estamos hablando de dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La demanda de la iglesia a los miembros. Una tercera demanda es que el creyente debe ser moldeado y dirigido por la autoridad de la iglesia. Pero la autoridad de la iglesia, ¿cuál es? La autoridad de la palabra.
Porque cuando la Biblia manda en Hebreos que debemos sujetarnos a nuestros pastores, si no entendemos qué está diciendo la Biblia, el pastor puede aprovecharse. Pero lo que tenemos que entender es, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es la autoridad que tiene el pastor? Como la misma pregunta que hacemos aquí. Porque si la iglesia, si el creyente debe ser moldeado y dirigido por la iglesia, ¿de qué manera? Por la autoridad de la iglesia. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? La autoridad escritural. Cuando la iglesia le recomienda o exhorta a un hermano o a una familia que por ejemplo, que no se vayan a vivir 60 millas o 80 millas lejos de la iglesia, porque en tiempos de nieve o en tiempos de mucha lluvia o en tiempos peligrosos, lo que va a suceder es que se van a ir apartando de la iglesia. Que si tienen problemas, para ayudarlos hay que viajar bastante. Es una manera y eso es bíblico, es decir, en el sentido de que nuestra vida debe estar alrededor de la iglesia. Pero hoy nos causa un cortocircuito eso, porque la vida de la mayoría de creyentes está alrededor de su trabajo. Esta autoridad de la iglesia inicia con el bautismo en agua, que es la confesión pública. Y por supuesto continúa con una demanda a una vida de santidad. Una demanda a participar de los sacramentos, la Santa Cena, una demanda a participar de la oración, de la santidad, de hacer discípulos, de aprender, de ser discipulado. Todos los aspectos son parte de la comunión o de la autoridad de la iglesia, donde está moldeando al creyente para que sea un discípulo de Cristo. La comunión entre los creyentes es parte de esa demanda. Está alrededor de la enseñanza y de la oración. ¿Se recuerdan cuando leímos Hechos capítulo 2? Cómo ellos tenían, la Biblia describe 4 cosas que constantemente hacían, y una era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y esa es parte de la demanda de la iglesia. La comunión entre los creyentes es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es tener comunión, koinonía, y eso implica una relación muy cercana, implica una relación de estar sumergido o sometido a los demás. Es una relación de amistad familiar donde se comparte el pan. Y termina el texto diciendo que también es una relación de oración. Por lo tanto, la comunión entre los creyentes está alrededor de la enseñanza y de la oración. Incluso hasta las decisiones que se toman financieras y seculares puede distanciarse de las familias de la iglesia por aspectos incluso involuntarios en cuanto a lo que no sabe lo que viene. Entonces, cuando llegamos a eso, nos preguntamos de alguna manera, o tenemos que preguntarnos, ¿qué es una iglesia local? Es ese organismo que ha sido autorizado por la Biblia para varias cosas, para proclamar el Evangelio, para confirmar las confesiones de fe, para supervisar a los discípulos y poner al descubierto a los impostores. Esas son las demandas de la autoridad de la iglesia. El creyente es moldeado y dirigido por la autoridad de la iglesia, y la autoridad, por supuesto, es una autoridad bíblica, y nosotros tenemos que entender eso. La autoridad de la iglesia es la autoridad de la Biblia. Entendamos siempre eso, y que se nos quede: la autoridad de la iglesia es la autoridad de la Biblia. Hemos hablado de la autoridad de la iglesia, hemos hablado de la responsabilidad que tiene la iglesia como un conjunto, de los líderes, pero también los miembros de la iglesia tienen responsabilidades. Y yo quiero leerles Primera de Pedro, capítulo número 5, porque Primera de Pedro nos va a traer un poco más de luz en esto que estamos hablando. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 2. Voy a leer desde el 1 para que entendamos un poco más. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Escucha eso: apacentad la grey de Dios. Pero el mensaje es para los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué demanda tiene la iglesia hacia los ancianos y los líderes? La demanda de alimentar al rebaño. Y la única manera de alimentar al rebaño es con la palabra. Los púlpitos, hermanos, no están para estar diciendo cualquier cosa. No están para estar exaltando al pastor o a la familia del pastor. Los púlpitos no están para estar entreteniendo a la gente. Los púlpitos no están ahí para que se esté motivando a la gente a que progrese académicamente o laboralmente. Los púlpitos están para predicar a Cristo. Y la única manera de alimentar el rebaño es a través de la palabra. Y esto se hace a través de un discipulado. Y un discipulado un discipulado que enseña una disciplina y enseña doctrina. Cuando hablo de disciplina, hay dos maneras de ver la disciplina. Una disciplina correctiva y una disciplina formativa. Aquí estamos hablando de una disciplina formativa, como el padre agarra al niño y él le enseña a comer, le enseña a hablar, le enseña a hablar bien, le enseña a saludar, le enseña a conectarse con sus familiares, le enseña más adelante a cómo responder a los adultos, a cómo tratar, si es niño, a las niñas, a cómo comportarse con los niños, a cómo estudiar. Y todo tipo de cosas es importante. Entonces se hace, la responsabilidad de los miembros de la iglesia es someterse a esa disciplina formativa, y eso se hace a través también de la doctrina. Otra cosa que los miembros tenemos que hacer en la iglesia es cuidarse a sí mismos y cuidar obviamente al rebaño. Como les dije que íbamos a estar, y lo hemos estado haciendo en la mayoría de aspectos que estamos tocando, es leyendo el libro de Hechos. Y Hechos 20, versículo 28, nos enseña lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros. Es decir, la responsabilidad del creyente es ver por sí mismo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor. Entonces el anciano mira por él, o el obispo o el pastor, pero también debe cuidar a los miembros de la iglesia. El líder es cuidado por la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar al líder, y también tiene que tener cuidado de una vida de santificación. La oveja es cuidada en todas las necesidades espirituales, es cuidada por los ancianos y es cuidada también por toda la iglesia. La responsabilidad de los miembros, porque es la responsabilidad de los líderes, todo lo que hemos dicho, 1 Pedro 5:2, Hechos 20:28. La responsabilidad de los miembros está marcado porque deben de responder con obediencia a los pastores. Lo has leído muchas veces, Hebreos 13:7. Los miembros de la iglesia deben de saber quiénes son sus líderes, y para eso se necesita esa comunión unos con otros. Y entonces quiero llevarte a 1 de Timoteo, capítulo número 5, porque en 1 de Timoteo Pablo le dice algo muy puntual a Timoteo, que era anciano, y que se había quedado en Asia Menor para colocar a diferentes ancianos a las diferentes iglesias. Escucha lo que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las Escrituras dicen: no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. En otras palabras, la responsabilidad de los miembros es responder a la obediencia de los pastores, es que deben saber quiénes son sus líderes, y no solamente creer en cualquiera. Y también deben de entender que el anciano que gobierna bien debe estar de alguna manera protegido por la oveja, o protegido por el pueblo, no por la oveja. Pero aquí hay algo más que quiero mencionar, porque puntualmente dice: los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que los miembros tienen la responsabilidad de mantener ese honor
hacia los líderes que gobiernan en su casa y que predican la palabra del Señor. Entiéndase honor como respeto. Puntualmente no hay nada más que decir en eso. Pero entonces, para ir resumiendo lo que hemos visto en este tema, el cual estamos hablando de lo que es una iglesia bíblica. Primero que vimos fue las características de la iglesia, una iglesia bíblica, y entonces vimos que la existencia de la iglesia se fundamenta en su mensaje escritural. Una iglesia bíblica es la que predica un mensaje escritural. Los cristianos se identifican, los cristianos que pertenecen a una iglesia bíblica o esa iglesia bíblica se va a identificar porque sus miembros se identifican colectivamente con la iglesia, es decir, eso implica entre ellos, ¿verdad? Se conocen tanto las buenas noticias como las malas noticias. Luego vimos las demandas de la iglesia a sus miembros, y las demandas de su iglesia a los miembros, vimos el bautismo del nuevo miembro, la iglesia o el bautismo en agua, y la iglesia demanda a los creyentes que se aparten del mundo, que se santifiquen, y la iglesia también moldea y dirige por la autoridad escritural la vida de los creyentes. Y por último vimos la responsabilidad que tienen los líderes, es alimentar al rebaño, hacerlo a través de una disciplina formativa, y también vimos la responsabilidad que tienen los miembros a la iglesia o a los líderes, que es obediencia a los pastores y también tener el respeto a aquellos que predican la palabra y saben gobernar bien su casa. Como ya saben, amados hermanos, es un privilegio poder estar con ustedes. Vayan y lean su estudio, y hay que contestar las preguntas de aplicación, y tendrán siempre al facilitado con ustedes, y podrán de esa manera ir creciendo y entendiendo qué es ser miembro de una iglesia y glorificando a Dios, para que podamos glorificar a Dios como iglesia. Bendición.